Como les prometí, vamos a terminar el estudio que empecé casi una semana atrás, que he titulado Cuando Dios parece guardar silencio, lo que es la fidelidad sin presencia sentida. Am, Hay una gran tensión que existe entre lo que es la experiencia cristiana y es la fe de experiencia, la fe que uno puede experimentar, y está la fe que uno guarda como, como forma de pacto, como forma de, de contrato con Dios. Uno le dice en fe, yo te voy a servir, te voy a amar, y uno no lo hace por lo que uno siente, uno lo hace por el compromiso que uno hizo en su fe de seguir a Jesús como tu único y exclusivo Salvador. Y hay una gran tensión que existe en esas dos perspectivas de experiencia de fe. La fe que es simplemente lo que yo siento, lo que he vivido, lo que me emociona, y la fe que está cabalmente parado en el compromiso que un día usted hizo con Dios. La fe que dice, yo te sigo aunque no te pueda ver. Yo te sigo aunque no te pueda sentir. Y esa gran tensión existe en la vida del cristiano. Uno no puede ser tan espiritual, que es todo emoción, que es todo experiencia, que es todo es testimonio, pero tampoco uno puede ser tan práctico, que todo es simplemente por el pacto, que todo es simplemente por el, por el pie de la letra. La realidad de nuestra vida es que debe de existir un balance de cómo navegar estos extremos. Como ha escrito mi pastor, el obispo doctor Agustín López, es importante que el creyente sepa cómo navegar estos extremos entre esta tensión de la fe de experiencia y la fe de pacto. Pues el propósito de este estudio, cuando lo escribí, era para invitar a nosotros como creyentes a confrontar honestamente las temporadas de silencio de Dios, y cómo madurar en la comprensión de la fe más allá de la confirmación emocional, afiando cualquier pensamiento emocional con lo que nosotros sabemos, que es que Dios nos escucha, Dios nos responde, y aunque Él está guardando silencio, creemos que Él tiene un propósito que quizás nosotros no podemos entender más allá de lo que podamos imaginar. Él sigue siendo Dios. A pesar de lo que estamos viviendo, Él todavía es Dios. Y yo usé como texto clave de esta enseñanza el Salmo 13, que lo voy a leer, y hay otros textos como el capítulo de Job 23 y el libro de Habacuc entero como un base a esta enseñanza de cómo confiar en Dios a pesar de su silencio. Mira lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Señor, me tendrás en el olvido? ¿Hasta cuándo esconderé de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de atormentar mi mente con preocupaciones y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo mi enemigo triunfará sobre mí? Señor y Dios mío, mírame y respóndeme, ilumina mis ojos. Así no caeré en el sueño de la muerte. Así no dirá mi enemigo, lo he vencido. Así mi adversario no se alegraría de mi caída. Pero yo confío en tu gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación. Cantaré salmos al Señor, porque ha sido bueno conmigo. Qué lindo ese salmo. Ese salmo no pretende esconder la realidad de que el ser humano pasa momentos, el ser humano que es creyente, que ha creído en Dios y que camina en la ley de Dios, que experimenta momentos de silencio de Dios, experimenta momentos de lamento.
Y este salmo específicamente es un salmo de lamento, un salmo que expresa un sentir de, de desear que Dios responda cuando Él no está hablando. Y quiero primeramente, antes de dar mis observaciones acerca de este estudio, nombrar este silencio. ¿Qué significa el silencio de Dios? Cuando tú le preguntas a un creyente qué es la presencia de Dios, rápido, muchos te van a decir que la presencia de Dios se iguala a la sensación de paz, de gozo, claridad o respuestas aparentes en la oración. Sin embargo, esta escritura, esta palabra, nos presenta repetidamente personas fieles que experimentaron a Dios en momentos de silencio, en momentos de oscuridad, en momentos de distancia con Dios. Y en este estudio vamos a ver que el silencio de Dios no es un sinónimo de la ausencia de Él. Aunque Dios se queda en silencio, eso no significa que Dios no está presente. Veremos que la fe está basado en un pacto de perseverancia, aun cuando la experiencia de fe falta. Y vamos a ver que la obediencia a ese fe de pacto suele ser más formativo en tu discipulado que simplemente afirmación emocional cuando la gente te aplaude o cuando tú te sientes esos escalofríos. Más importante tu formación en los momentos de silencio que en los momentos cuando todo el mundo te aplaude o cuando sientes una experiencia emocional. Lo primero que eh, desglosé cuando estuvimos todos juntos, hablamos del Salmo 13 y del lenguaje de lo que es un lamento fiel a Dios. No podemos tapar el cielo con la mano, como dije. Todos vamos a experimentar momentos de lamento, momentos de dolor, momentos de silencio. Parte de nuestra experiencia de vida, parte de nuestra experiencia como cristianos. Pero este salmo am, subraya el corazón de una persona que entiende que a pesar de sus emociones que están quizás heridas, a pesar de que sus emociones que están revuelcas, su compromiso de fe se mantiene en alto. El fe de pacto persevera. David pregunta 4 veces, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y él está dirigiéndose a Dios directamente. Me gusta esta observación, porque muchas veces en nuestro dolor, o ya Dios quizás sentimos que está en un momento de silencio con nosotros, pues en vez de acudir a nuestra quizás flejo, nuestra naturaleza humana, y decir, como Él no me está hablando, pues yo tampoco le voy a hablar. David no hace eso con Dios. David entiende de que, ¿salud? David entiende de que aunque Dios no le está hablando, él no va a dejar de hablar con Dios. Él sigue dirigiéndose directamente con Dios en intimidad. El samita no reprende su duda, no reprende sus sentimientos. Él lo muestra delante de Dios eh, y lo santifica a través de la oración. Él dice, ¿hasta cuándo, Señor, me voy a sentir así? ¿Hasta cuándo, Señor, voy a verme así? Y el salmista lo que hace es, él ve su condición y él es honesto con su estado emocional. Él es real con su estado psicológico. Él es real con lo que él está sintiendo. Y lo presenta delante de Dios y dice, Dios, así yo me siento. Yo creo que muchas veces como creyentes queremos recostarnos sobre, quizás yo pienso, y en mi opinión, de que dentro de la iglesia hay un lenguaje
que nos quiere enseñar de que todos los momentos de la vida tienen que ser victorias. Y si estamos pasando por pruebas es porque viene una victoria. Y rápido saludas a un hermano que está pasando por una prueba grave y el hermano, en vez de ser honesto y real con sus emociones, acudir a una persona, buscar a una persona que quizá lo pueda ayudar o simplemente abrir su corazón con un hermano. eh, en vez de hacer todas esas cosas que ayudan para el bien emocional, psicológico, espiritual de la persona, el individuo dice, no, hermano, estoy en victoria. A la gente con una máscara que dice, no, todo está bien. Dios no desea eso con nosotros. Dios desea que seamos honestos, reales con Él. Decirle, Señor, ¿hasta cuándo me voy a sentir así? Y me encanta que el salmista no trata de opacar ni reprimir sus dudas. Él los presenta delante de Dios justamente. Y el silencio de Dios no lleva a David a abandonar su fe, sino que David, con mayor honestidad, con mayor entrega, corre hacia Dios. Mi pastora una vez, en un diálogo que estaba teniendo con los jóvenes de la iglesia, expresó este sentimiento que hasta el sol de hoy me bendice. Dijo, hay tantos creyentes que yo sé que aman a Dios, pero cuando viene un problema fuerte, cuando viene una duda, cuando viene un obstáculo, se deprimen tanto porque Dios no está respondiendo de la forma que ellos quieren que Dios responde. Y en vez de correr hacia Dios más, se apartan de la iglesia, se apartan de Dios, empiezan a tener am, sentimientos en contra de la iglesia y de su fe, y se alejan. Más sin embargo, los que no son creyentes, los que quizá tienen una semilla de fe que un día fue depositado en ellos, el que realmente no se congrega, cuando está pasando por momentos de necesidad, cuando están pasando por momentos de prueba, lo primero que esas personas dicen es, wow, la verdad tengo que ir a la iglesia. Me está pasando esto, tengo que buscar más de Dios. De pasar esta tragedia, voy a ir a hablar con Dios en la iglesia. Y vemos estos dos contrastes. Es, es doloroso decirlo, pero debería ser lo opuesto. El creyente debe de entender que aunque Dios ha guardado silencio, estamos pasando por problemas, tragedias, obstáculos. Debemos de seguir corriendo hacia Él, porque Él es la fuente de nuestra esperanza. Él es la fuente de nuestra fuerza espiritual. Um, Es, es rara la vez que tú ves a un creyente que hace eso cuando no ha llegado a un lugar de madurez espiritual a entender de que solamente en Cristo, solamente en Él, como decían nuestros viejos, hay que correr hacia Él. David hace eso. El lamento no es falta de fe. Lamento es un lenguaje de pacto que dice, yo sé que tú eres fiel y yo sé que tú guardas tus promesas. Y David está orando a Dios porque él sabe que Dios está ligado a una promesa que ha hecho con David. Le hago esta pregunta a ustedes. ¿Qué promesas Dios ha hecho contigo? ¿Qué depósitos han sido sembrados en ti? Lo que Dios un día dijo,
todavía se puede cumplir y se va a cumplir, porque Dios no es hombre que miente. Dios guarda su promesa. La fe le habla a Dios incluso cuando Dios parece no responder. La fe de experiencia busca alivio. La fe de pacto busca fidelidad. Y eso es la distinción de este salmo con David. David no está buscando una experiencia. Él no está buscando simplemente un alivio. David está reclamando fidelidad. David dice, tú eres fiel y tú has sido bueno conmigo. Y si un día tú demostraste tu favor, yo sé que ese favor no tiene fin. Y por eso es tan importante, como creyentes maduros, entender la importancia de un fe de pacto, de un fe que, que busca a Dios aún en los momentos de silencio. Hablamos un poco de Job la semana pasada, Job capítulo 23, y hablamos de, de la justicia de Dios sin una recompensa visible. No voy a leer todo el capítulo, pero si usted lo quiere leer, lea el capítulo 23 de Job. Y lo que usted va a notar es algo interesante, que Job activamente busca a Dios y aunque él no lo encuentra, él sabe que sea que él tiene que morir para que la promesa de Dios se cumpla en la vida de él. Job sabe que Dios es un Dios justo. Nuestra mentalidad humana ve la justicia como algo que se tiene que cumplir en el momento que digamos. Y el silencio de Dios eh, no se usa am, para simplemente am, traer justicia a nuestra manera. ¿Qué quiero decir con eso? Job, al final del libro, sabemos que él es un hombre justo, sabemos que él es un hombre recto, sabemos el final de la historia, que Dios restituye a Job. Pero en el capítulo 23, Job no sabe eso. En el capítulo 23, Job todavía está luchando con las quejas de su esposa, con los consejos de los amigos que no entienden. Y en medio de todas estas críticas, en medio de todas estas quejas, Job decide seguir a Dios, servir a Dios fielmente, honestamente, aunque él no ve la respuesta o la recompensa de su fidelidad, él sabe que Dios lo va a recompensar. Es más fácil dicho que hecho. En buen puertorriqueño hay un refrán que dice, con la boca en un mamí. La realidad es que Job es un ejemplo de perseverar, aunque nosotros no podamos ver el final del hecho, creer que Dios tiene las últimas palabras. Job eh, desmonta el, la creencia que la fidelidad te garantiza una recompensa. Y esto me ha pasado a mí muchas veces dentro de la iglesia, que viene un hermano y me da una palabra, uso comillas, este, o viene un predicador y me da una palabra, y yo recibo la palabra. Y yo digo, Señor, si es tu voluntad, haz conmigo lo que tú quieres. Pero un día am, viene un predicador a mi iglesia
y me dio una palabra y dijo que en tantos días, y dio un número exacto, no me acuerdo el número, pero dijo, en tantos días, Dios te va a enviar un cheque, Dios te va a enviar un dinero, y que ese dinero me iba a cambiar la vida. Yo le dije que se haga la voluntad de Dios. Si me va a llegar el dinero, amén. Pero ¿sabes lo que pasó? Yo ayuné, lloré, yo le fui fiel a Dios, nada pasó, no hubo recompensa. Sea por la razón que sea porque el predicador se emocionó y se equivocó, sea que fue simplemente un error del predicador, quizá nunca fue Dios quien me habló. Eso nunca quitó mi meta de simplemente servirle a Dios con todo mi corazón. Y aunque la recompensa nunca llegó, yo decidí amar a Dios como el primer día cuando Él me salvó, no importando si venía una justicia de la recompensa o no. Yo simplemente quería amar a Dios y eso fue lo que yo hice. Job nos enseña eso. Sirve a Dios en medio del silencio. Y aunque nunca verás la recompensa final, Dios cumplirá su promesa en ti. El predicador se equivocó, sea la razón que sea, porque él me dio esa palabra, yo no sé, I don't know. Pero yo sé que Dios no se equivocó conmigo. De allí el Señor me levantó, de allí el Señor me hizo un pastor, de ahí el Señor me dio una familia linda, tengo una hija linda. Y yo sé que todavía viene una recompensa que yo ni me puedo imaginar por la fidelidad que le he dado a Dios. Y si por casualidad un día el Señor decide quitarme todo lo que tengo, como lo que hizo con Job, y yo a Dios, Jehová quitó, no voy a dejar de amarlo, no voy a dejar de servirlo. Y eso nos trae una pregunta seria de este estudio. ¿Seguirás siendo fiel a Dios aun si Dios nunca se explica? Te da razón, te da lógica a por qué Él ha guardado silencio. ¿Seguirás siendo fiel? Cada uno de nosotros tenemos que llegar a un lugar de Job donde le decimos a Dios, aunque no veo el final, aunque estoy pasando por dolor y no hay una aparente recompensa por todo lo que he pasado, yo sé que la última palabra la tienes. Y finalmente, en este estudio que hemos dado, entramos en el libro de Habacuc. Cómo confiar en el carácter de Dios más que en sus métodos. Cómo confiar en el carácter de quién es Dios más que en los métodos que él usa. Mi pastor tiene un refrán y yo siempre regreso a los refranes de mi pastor porque él es mi mentor, él es el hombre que ha discipulado mi vida y sus palabras naturalmente fueron plasmadas en mi corazón y ahora lo comparto con ustedes porque así es la vida y así es la iglesia. Nosotros nos levantamos y, y cargamos en nuestra vida el sumo total de todas las experiencias de la iglesia para bendecir al pueblo.
Mi pastor me dio un refrán una vez y él me dijo, muchas veces nosotros nos enamoramos más de las manos de Dios que realmente con el corazón de Él. Nos enamoramos más por lo que Él nos puede dar. Nos enamoramos más por las cosas que Él hace que realmente con el corazón de quién es Él. Habacuc eh, protesta y él protesta contra la injusticia y se inquieta por la respuesta de Dios. Y yo no sé si usted ha pasado esto, pero yo he tenido protestas con Dios. Yo le he preguntado a Dios, pero Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué esto está pasando? ¿Por qué tú permites? ¿Por qué? Si usted es honesto, yo creo que nos ha pasado a todos, que le decimos a Dios, pero Dios, tú no estás viendo. Dios, tú no estás escuchando. Dios, ¿dónde estás? Habacuc tuvo ese encuentro con Dios. Tuvo ese encontronazo con su humanidad y con su aparente emociones del momento, su fe. Y en esta protesta que él tiene con Dios, Dios, mira lo interesante, en Salmo 13, David está hablando, Dios no le responde y él dialoga con su alma de seguirle fiel a Dios a pesar de todo, porque Dios es bueno. Vemos a Job que Dios no le responde y Dios persevera en su fidelidad a pesar de las recompensas que él no puede ver. Pero Habacuc protesta y vemos que en el momento de aparente silencio, Dios responde a la protesta de Habacuc. ¿Y cómo es que Dios responde? Dios responde, pero no de una manera que satisface al profeta. Dios responde de una manera que, que le cae agrio a la boca de Habacuc. ¿Y cómo es que Dios le responde? Dios le responde a Habacuc y le dice, ¿dónde estabas tú? ¿Qué tú sabes que yo no sé? Tú estabas ahí cuando yo levanté las montañas. Estabas ahí cuando yo le respiré vida al universo. ¿Dónde estabas tú, Habacuc? Y la respuesta de Dios a Habacuc es, cállate la boca. Tú no sabes lo que yo estoy haciendo. El mundo está en mis manos. El aparente caos que tú ves, yo tengo propósito en cada variable que existe dentro de lo que tú llamas caos. Habacuc estaba emocionado. Claro, ve a su país, ve a su nación, ve a Israel en un torbellino de violencia política. Él ve a los pueblos que se acercan para destruir a Israel. Él ve que la maldad está subiendo. Pero lo que Habacuc no se da de cuenta es que Dios está orquestando la salvación del mundo a través de todos estos momentos que están pasando. Dios le dice, eh, de- deja que yo sea rey, deja que yo sea el que dirige los pasos y tú sígueme. Y la confesión del capítulo 3 de Habacuc es bien interesante. La confesión de Habacuc en el capítulo 3 nos muestra el corazón eh, cambiado de Habacuc. Habacuc capítulo 3, qué pena que no lo tenía aquí ya. A ver si lo busco aquí rápido.
es lo bueno de las tecnologías, que podemos hacer las cosas. Habacuc 17 al 19, que es la confesión eh, clímax de Habacuc, del profeta. Y es un versículo que muchos, si usted lleva años en la iglesia, quizá usted lo ha escuchado. Habacuc dice, aunque la higuera no florezca, en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitados de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor de mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervo, y mis alturas, y en mis alturas me hace. No hablé de esto mucho en el estudio, pero vale la pena llamarlo. La realidad es que am, el sentir de ansiedad, el sentir am, de cuidado, el sentir of worry, of preocupación, es pesado en la vida de todo ser humano. Vivimos en un tiempo donde los medicamentos y los diagnósticos de ansiedad, de depresión, han subido a un nivel exorbitante, porque hay tanta gente que se preocupa por todo. Este estudio es una respuesta a eso. El estudio nos hace realizar el entendimiento de que todo está en las manos de Dios. Y como dijo Dios a Habacuc, ¿quién sabe más? ¿El que creó el universo o el que simplemente vive en ella en un punto finito de tiempo? ¿Dónde estabas tú cuando Dios decidió con su dedo apuntar y crear las estrellas? ¿Dónde estabas tú que cuando Dios formó las montañas y dividió los montes y los valles, Él diseñó cómo iba a ser este planeta? Dios sabe lo que hace. Tenemos que confiar en esa verdad. Dios sabe lo que Él hace. Yo sé que lo único que de lo único que tengo que preocuparme es de cómo yo le voy a ser fiel a Él. Habacuc aprende que la fe no consiste en estar de acuerdo con las estrategias de Dios, sino confiar en su corazón, en su carácter. Cuando Habacuc dice que el justo por su fe, el capítulo 2 versículo 4, Habacuc no está hablando de optimismo. Habacuc está hablando de lealtad. Es un fe de pacto, un fe, un fe que se sostiene aun cuando los resultados te perturban. Habacuc dice, yo sé que Dios está haciendo algo y no me gusta la forma en cómo Dios está moviendo las fichas y no me gusta cómo Dios ha decidido hacer ah, el plan, pero yo confío en el Dios que hizo el plan. No me gusta este color, no me gusta este patrón, no me gusta cómo están cambiando
las cosas. No me gusta el presidente. No me gusta este tipo de gobierno. No me gustan las pólizas. No me gusta eh, las leyes que están saliendo. Pero yo confío en Dios, porque Dios sabe más y Dios sabe lo que Él hace. El desafío más grande de este estudio y de vivirlo es este. ¿Cómo usted se mantiene en obediencia sin un refuerzo emocional? ¿Cómo tú te mantienes fiel cuando te sientes vencido por la preocupación, por la ansiedad, por dudas? Por eso yo dije al principio que la fe madura cuando tu obediencia está ligado al fe de pacto y no de una fe simplemente llevado por la experiencia. Que tus emociones te pueden engañar, pero cuando te mantienes fiel a pesar de lo que tú sientes, a pesar de tus preferencias, esa fe hacia la obediencia te hace crecer y te hace madurar y bendice el reino de Dios. Am, ¿Qué es la fe? Si lo ponemos y evaluamos la definición de la fe, pues la fe no es una afirmación personal o una afirmación emocional. La fe no es una sensación espiritual constante. Que te paran los pelos, no, eso no es fe. Que siente el Espíritu Santo y te revuelves y te tiemblas, no, eso no es fe. La fe no es una respuesta divina inmediata. La fe es un compromiso de pacto con Dios. La fe es lealtad. La fe es confianza en el carácter revelado de Dios. Él es un Dios bueno, un Dios justo, un Dios fiel. Y cuando tú te mantienes leal en obediencia, sirviéndole a ese Dios que tú conoces, eso es fe. La fe es obediencia basado en las promesas, no en la percepción de ella. La fe que cree que Dios es fiel aun cuando Él guarda silencio. Yo les dejo y termino eh, este estudio con unas aplicaciones prácticas para que ustedes todos los días, todas las semanas y en tu jornada de fe pueden usar estas aplicaciones para poder madurar en tus momentos de silencio con Dios. Porque tarde o temprano llegará un momento de silencio de Dios. Número uno, lo que es no apresurarte para una resolución, sino venir a Dios honestamente, en intimidad. Porque te ha pasado algo, no hagas oraciones terroristas con Dios. No le digas a Dios, no te sirvo o no voy a hacer o no, y le pones condiciones a Dios hasta que Él no haga algo contigo. No practiques eso. Practique hacer un lamento bíblico. Decir, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me voy a sentir así? Y sea honesto con Dios en tus oraciones. Diálogo íntimo con el Padre en tu momento de dolor.
Número 2, ancla tu obediencia en la escritura y no en la sensación emocional del momento de lo que estás sintiendo. ¿Estás sintiendo derrotado por el mundo? Pues la Biblia dice que tú eres más que vencedor. Te estás sintiendo como un fraude, como, como que tienes síndrome de impostor, porque, porque tienes autoestima. Pues la Biblia dice que mío eres tú. Todo lo que tú sientes, compáralo con lo que Él dice. Ancla tu obediencia en la escritura y no en la sensación o la percepción del momento. Número 3, recuerda la fidelidad de Dios pasada, porque eso te dará claridad presente cuando Él no esté hablando, cuando Él guarde silencio. Eso se llama testimonio. Recuérdate de lo que Dios un día hizo contigo. Recuérdate de lo que Dios hizo con tus padres, con tu familia. Y usa esos testimonios para darte claridad del carácter de Dios contigo y con los hijos de Él. Número 5, resiste tratar de interpretar el silencio de Dios como el rechazo de Él. Simplemente porque Dios ha guardado silencio, no significa que Él te ha rechazado y que ya tú no eres hijo. Es un proceso, es un reto, es simplemente una progresión de fe y de vida. Todos vamos a pasar momentos. Elogi, Elogi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mí? Aún Jesús tuvo que experimentar un momento de silencio. Resiste interpretar ese momento de silencio como rechazo. Y por último, tiene que permanecer en la comunidad de fe. Permanece como parte del cuerpo. Am, el silencio pesa más cuando tú lo llevas solo, pero el momento de silencio no tiene que ser algo que tú lo pases en soledad. El momento de silencio puede ser algo que tú compartes y permite que alguien maduro en fe te ayude a orar. Permite que alguien en tu comunidad de fe, en tu iglesia, te ayude a, a pasar este tiempo contigo. Y no hay nada malo en eso. Hay momentos lindos que yo he tenido con Dios a solas con Él. Y eso es bueno. Oh, pero yo he tenido momentos gloriosos cuando he podido compartir lo que estoy pasando con un hermano. Y yo sé que ese hermano está orando conmigo y ese hermano está orando por mí. No tengas miedo de abrirte y dejar que alguien también te ayude en tu momento de silencio con Dios. Guiar en Dios, aun cuando Él parece guardar silencio. Cómo mantener tu fidelidad sin una presencia sentida. Yo espero que este estudio te haya bendecido. Espero que algo en este estudio te haya ministrado y te haya tocado. Y quiero hacer una oración para todos ustedes, y para que el Señor los bendiga y los guarde y que el Espíritu Santo te consuele en todo momento, especialmente en los momentos de silencio,
que todos vamos a tener que pasar. Padre, gracias. Gracias por este momento que tú permites de yo grabar este estudio para los hermanos. Yo te pido, Espíritu, que tú estés eh, con cada persona al alcance de mi voz, que si están pasando por un momento de silencio, que tú los guíes, Dios, a tener más intimidad contigo. No permitas que pensamientos de correr lejos de la iglesia, pensamientos de apartarse más, entre en el corazón de ellos, pero que ellos puedan entender que el lugar más lindo es estar delante de tus pies. No me quiero afanar, Dios, en mi percepción, en mi pensamiento. No quiero estar en un momento de preocupación o de ansiedad que no te bendice. Yo te la entrego ante tus pies. Muchas veces yo sé que queremos actuar como Marta y María. Yo simplemente quiero estar a tus pies. No quiero estar afanado trabajando. No quiero estar afanado preparando. Simplemente quiero estar a tus pies. Porque en tus pies hay paz. Delante de tus pies hay seguridad. Delante de tus pies puedo tener calma. Gracias. Gracias Dios. Gracias Espíritu Santo por la paz que tú das, que sobrepasa todo entendimiento y que nos da la victoria. Esto lo pido en el dulce nombre de Jesús. Amén. Que Dios me lo bendiga, que Dios le guarde. Lo veo el domingo en Misión La Cosecha. Gracias.